Queridos amigos, estamos con Yandi Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18 y hoy en nuestro estudio bíblico el versículo 16. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Queridos amigos, miremos un poco dentro de nuestro contexto narrativo, contexto bíblico y sobre todo el contexto histórico, esencial y fundamental para entender nuestro estudio bíblico. En primer lugar, esta batalla ha llegado a su desenlace. Llega a su desenlace. Después de mucha guerra, después de mucha pelea, Absalón ahora ha muerto, lo han matado, estos 10 jóvenes, dicen, le dan el último golpe de gracia ante Joab, 3 dardos, dice, en el corazón. Bueno, son situaciones para describirnos bien que Absalón está muerto. Y por lo tanto, aquí la rebelión ya ha perdido a su jefe. Al jefe que esté delante. Ahora, continuar la persecución significaría prolongar inútilmente la sangre de la misma familia, es decir, la sangre del mismo Israel, la famosa revolución. Por eso dice, entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Joab contuvo al pueblo. Esa persecución que significaría prolongar simplemente, inútilmente, el derramamiento de sangre entre hermanos. Entonces es por eso que actúa aquí Joab y hace sonar las trompetas. Joab ordena detener la violencia. Es Joab de nuevo, el mismo hombre que acaba de actuar con mucha dureza, con mucha firmeza también, y pone ahora límite. Él había actuado pero con mucha fuerza contra Absalón. El hecho de matarlo también, ¿verdad? Con el dardo, 3 dardos, e incluso después con estos otros 10 jóvenes que le dan el ultimátum, le dan el golpe de gracia. Pero hay como una paradoja, ¿verdad? El mismo hombre que acaba de actuar con dureza con Absalón, ahora es el que pone límite a la guerra. Sabe, por lo tanto, que la victoria militar ya está decidida. La victoria militar. Muerto, entonces, el cabecilla, muerto aquí Absalón, entonces ya es mucho más fácil, ¿verdad?, detener a ese pueblo que vino persiguiendo a David y a todo el ejército de Joab. Israel, por lo tanto, sigue siendo Israel. El narrador no llama simplemente enemigos a los derrotados, no los llama así. Son Israel, no los llama enemigos. Con ahora enemigo cuera, con ahora muñeca cuera, con ahora voy para pa cuera, con ahora cuera y ¿entienden? No, sino que directamente ellos los llaman Israel, son Israel, miembros del mismo pueblo de la alianza. Es decir, la guerra civil ha enfrentado dolorosamente hermanos contra hermanos. Esta guerra civil entonces lo único que hizo fue confrontarse, hermanos contra hermanos. Pero recordemos que Israel sigue siendo Israel, ¿verdad? O sea, no es simplemente porque aquí hubo peleas, desentendimiento, porque ñanteco yeyesa que muchas veces ñandea vila yeyke, lambay pube, hañañona y no hañandero huipay, ñande apitebe, pero ¿por qué? Y por culpa algunas veces de algunos acamuazú que están ahí al frente, ¿verdad? Y que nos llevan también a nosotros y nos van empujando, ¿verdad?, hacia esa guerra. Ahora es Joab el que ordena de nuevo detener la violencia. Y por eso decíamos, ese que acababa de actuar con tanta dureza contra Absalón, ahora es el que se da cuenta también y es el que hace sonar las trompetas. Dale, hay que terminar. Ani que ya haré ese porque si no iba a ir a la situación. ¿Se dan cuenta? Entonces de este aspecto también nosotros tenemos que mirar. El aspecto de un Joab que percibe
que entiende que si continuamos simplemente con la violencia, generaremos siempre mayor violencia también. Entonces quiere decir que la batalla ya ha llegado a su desenlace. Con la muerte de Absalón, ahí nosotros llegamos y esa rebelión, al perder a su jefe, ahora también comienza a debilitarse. Dorekobe imagina mávalo ñemoita pejenon de nada lleva. Dorekobe imagina la tendotá lleva, tenón de agua. Entonces comienza también a debilitarse. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque comienza el hecho de desenlazarse. Este es el desenlace final. Este pueblo que tal vez al comienzo confiaba y llevaba todo por la fuerza, ¿verdad? Absalón entre ellos. También habíamos visto Husai cuando le había dicho a Absalón lo que tenía que hacer. Bueno, ahí nos hace entender muy bien que aquí David también tiene muchas estrategias. Él le dijo, tu padre, ¿no? Pero tu padre, él es ducho en esta cosa. Entonces ella tende a que Absalón. Y justamente eso es lo que le va a pasar a Absalón, que no es ducho, se va y queda prendido, imagínense, de su cabello por un encinar entre el cielo y la tierra. Y es ahí donde Joab aprovecha, sin asco, ¿verdad? 3 dardos en el corazón. Y después estos 10 jóvenes que vienen y que dan el ultimátum, ¿verdad? Sobre la vida, deciden sobre la vida de Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 16. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Joab contuvo al pueblo. Muy bien. Esto es lo que nos dice este versículo 16, que Joab hace sonar la trompeta, el pueblo deja ya de perseguir. Aquí dice a Israel, eso es interesante también, ¿verdad? Y Joab es el que contiene al pueblo. La trompeta es una señal comunitaria. La trompeta, el hecho de hacer sonar la trompeta, el shofar, permitía transmitir órdenes en medio del combate, shofar. Entonces, esa trompeta, o esa acá, o en Ducay, Jubecuera, Vaya, y en fin. Entonces, ese shofar daba órdenes, transmite órdenes en medio del combate. Ahora, podía convocar, advertir o indicar el término de la acción militar. Y esto es lo lindo. Es decir, ese shofar, ese sonido de esa trompeta podía convocar, es decir, convocar al pueblo, convocar al ejército. También podría advertir, es decir, un sonido que les pueda advertir, les puede decir atención, 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 enemigo o lo que sea. Podría advertir. Y luego, queridos amigos, indicar también el término de una acción militar. Aquí entonces es esa trompeta la que le va a indicar que la acción militar debe finalizar. Se dan cuenta que cada uno de estos sonidos también tienen sus códigos, ¿verdad? Por lo tanto, la autoridad del jefe militar, el ejército, dependía fuertemente de la voz del comandante, como siempre, ¿verdad? Es decir, todo el cuerpo del ejército depende de la voz del comandante. El comandante, bueno, ahí está. Esa autoridad del jefe militar. Es importante. El ejército dependía fuertemente y principalmente de la voz del comandante. Cuando Joab ordena detenerse, el pueblo abandona inmediatamente la persecución. Esta es otra cosa interesante, ¿verdad?, que dice aquí. El shofar permitía transmitir órdenes, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando Joab hizo sonar la trompeta, el pueblo dejó de perseguir enseguida. Que si entendemos hoy hay
Oye, esa cuama oía ve. La guerra entre hermanos tenía consecuencias profundas, profundas, como en cualquier lugar, ¿verdad? Toda guerra, toda situación de dificultad trae consecuencias profundas. Matar más hombres significaba debilitar familias, tribus, generaciones. Detener la espada también era proteger el futuro del pueblo. Miren, queridos amigos, que esto es muy interesante y creo que nosotros lo conocemos muy bien, en el sentido de que cuando uno destruye una nación, no solamente destruir los edificios, ¿verdad?, sino que la misma nación, la misma persona, es muy difícil de nuevo volver a levantarse. No es fácil, no es fácil. Detener la espada también era proteger el futuro del pueblo. Por lo tanto, en la medida en que ya caen allá pope y por a mí lleva con eso, nosotros estamos diciendo, no, 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 esto no puede suceder. Entonces quiere decir que toda palabra que está diciendo el jefe, en este caso es Joab, tiene una fuerza pero tremenda sobre la soldatesca, sobre los soldados. ¿Por qué? Y porque vea la jefeína, en una forma coordinada. Todos vamos a participar, pero todos también necesitamos ponernos en esa actitud, ¿verdad? Esa actitud tan importante que aquí nos está enseñando. La autoridad del jefe militar, porque el ejército dependía fuertemente de la voz del comandante, la voz del comandante. Comando yo, comandar, mandar con. ¿Y quién es? ¿Quién es ese con? Por eso él es el comandante del ejército. Comandante, o sea, yo estoy al frente como comandante, porque soy yo el que va a luchar, el que va a pelear con este grupo, con mi grupo. Entonces el ejército, que dependía fuertemente de la voz del comandante, Joab, Joab hizo sonar la trompeta primero, código, dejó de perseguir a Israel, deja de perseguir a Israel, porque Joab contuvo un sueño, ¿verdad? Porque Joab ahí contiene a ese pueblo, pero porque a Oñandú o Isha lleva o intuiba Isha, como ese sueño profundo, ¿verdad?, en el que está llegando a percibir y sabe que solamente también con la autoridad puede llegar. Y él lo hace detener también esa guerra y no perseguirse más. Por eso decía que el pueblo dejó de perseguir a Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 16. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Porque Joab contuvo al pueblo. Tenemos, queridos amigos, como siempre, algunas palabras clave, ¿verdad?, dentro de este versículo. En primer lugar está la palabra taka, como una palabra hebrea siempre que significa tocar, taka, hacer sonar, soplar, en voz, allá taka. Entonces aparece en la expresión vaitka, Joab, Joab hizo sonar. Esto es lo que nos está diciendo, que Joab hace sonar entonces esta trompeta, ¿verdad?, para que el pueblo pueda escuchar, para que el pueblo pueda conocer. No es un simple sonido,
Es una orden que cambia la conducta del ejército. No es un simple sonido, es una orden que cambia la conducta del ejército. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno escucha ciertos códigos, porque ahí está, hizo sonar, hizo tocar el taca, no significa simplemente un sonido, un puñandete y trompeta, un puñandete y música pona o lo que sea, sino que aquí estamos hablando de códigos. Hizo sonar la trompeta es algo que se llama, pero se está llamando ¿para qué cosa? Se está llamando para que uno pueda entender, ¿verdad? Entender que hay un cambio. Algo tenemos que nosotros ahora responder. Hay una orden aquí, en estos signos. Hay una orden que se está transmitiendo y por lo tanto, en esta orden que se está transmitiendo, va a haber también una conducta que va a cambiar. A ver, ya cambiate la conducta. La conducta del ejército. Bíblicamente el toque marca un momento decisivo, es decir, la violencia debe terminar. Bueno. Entonces el taca significa esto, que aquí la violencia va a cambiar, aquí va a haber un momento decisivo y la violencia debe terminar. Ya leo Igor, a ver ahí pone ahí de verdad. Joab hizo tocar, ahí está el taca, la trompeta. Y el pueblo dejó de perseguir a Israel. Hay un cambio de conducta. El pueblo entiende ese código. Hay otra palabra hebrea clave que es el shofar. Shofar, que quiere decir el cuerno, la trompeta ritual o militar. Trompeta ritual o militar. El shofar. Es el instrumento usado para convocar, advertir, anunciar y ordenar. Shofar. Instrumento. Aquí estamos hablando del instrumento. Pero como instrumento tiene también una misión específica, que es la de convocar, la de advertir, la de anunciar, la de ordenar. Shofar. Aquí su sonido no llama a combatir, sino a cesar la persecución. Aquí tiene que cesar la persecución. Aquí su sonido no llama ya a pelear, a combatir, sino que está diciendo, basta, calma, terminamos. Es un código que a través del shofar, que es el instrumento, está transmitiendo aquí a la soldatesca, es decir, al ejército. El instrumento de guerra se convierte, por lo tanto, paradójicamente en señal de límite puesto a la guerra. Es paradójico. Límite puesto a la guerra. Y sin embargo, el shofar siempre se utilizaba, nosotros decimos se utiliza para la guerra, ¿verdad? O podríamos decir ahora se utiliza en la guerra. ¿Por qué? Y porque es el que llama, convoca para la guerra y a luchar y a pelear. Como también en este caso, convoca, llama para ponerle límite a la guerra. Es decir, Opamagoab, este es el código. Hay una palabra muy interesante que es la palabra hazak. Hazak significa retener, contener, impedir, preservar. Hazak. Este verbo de retener, contener, impedir, preservar. Entonces, la palabra et ha'am, Hazak Yoab et ha'am, Yasav Joab et ha'am. Hazak Joab et ha'am señala que Joab contuvo al pueblo. Por eso hizo et ha'am, et, complemento directo, ¿verdad? Et ha'am, al pueblo. Contiene al pueblo. Y sobre todo el hazak, ¿verdad? El contener, el atajar, que las cosas no vayan más allá. El verbo expresa el dominio sobre una fuerza que podría continuar desbordándose. Expresa un dominio, hazak, dominio.
tener un dominio, queridos amigos, sobre una fuerza que se está desbordando. Y entonces hace tocar la trompeta, hace llegar esa señal, porque le da también este dominio para que las cosas se calmen, para que las cosas no vayan a mayores. El verbo, por lo tanto, expresa ese dominio. Y teológicamente recuerda que la verdadera autoridad no solamente sabe mandar avanzar, sino que también sabe cuándo tiene que detenerse. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el estudio bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 16. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Muy bien, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos viendo aquí dentro de lo que significa este versículo 16 dentro de su contexto. Vamos a ver un poco la primera enseñanza que nosotros podemos sacar de este capítulo 18, versículo 16. Hay un momento en que la espada debe detenerse, oye, detener, opetar. Esto es interesante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos muestra así dificultades, problemas, ñorainó, ñanderu pareío, ñondie, como dice esa música, lleva. Pero hay un momento en el cual esa espada también tiene que detenerse. Y lastimosamente dentro de la historia de la humanidad siempre hubo momentos de piedra, de espada, de carro, de guerra, de fusil, de bomba con aña, lleva, y así, de virus, etc. Entonces la victoria no autoriza, queridos amigos, la venganza. La victoria, cuando uno está, ¿verdad?, venciendo, eso no autoriza de que yo después lleva la venganza. Cuando el objetivo ha terminado, continuar destruyendo convierte la justicia en violencia. La justicia en violencia. Entonces, ella genera avisar. Esto nos hace recordar, y sobre todo también nosotros tenemos en nuestra historia las revoluciones. La revolución del 47 humía porque humía, hoy con la venganza, ¿verdad? Y entonces, aveoré la romandaco, aveoré la victoria, entonces, hoy que, o saquear, o violar, o ya de todo. Eso justamente es lo que está diciendo y enseñándonos, ¿verdad? La palabra de Dios, que la violencia no justifica absolutamente después ninguna venganza, no justifica. Hay una segunda enseñanza y es que también es autoridad saber poner límites. ¿Cuál límite dentro de todo lo que va sucediendo y cómo nosotros tenemos que entender, ¿verdad? O sea, los límites son muy importantes también poner dentro de la comunidad y dentro de las situaciones que vamos viviendo. Joab por eso muestra que gobernar no consiste solamente en impulsar al pueblo, sino también en decir con firmeza, hasta aquí, ¿entienden? Entonces, a pesar de todo, Joab toma decisiones, son decisiones muy difíciles, él está al frente del ejército, sabemos que detrás también él tiene una autoridad, pero también había recibido otra orden que él también desobedece, pero en fin, va tomando decisiones. Pero también cuando llega aquí y ya tenemos, entre comillas, resuelto el problema, está la victoria. Entonces no por eso continuará persiguiendo al pueblo o impulsar al pueblo para que tome venganza. Hasta aquí llega. Entonces hace sonar el shofar. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el vencido continúa siendo hermano, es decir, Israel, dice, ¿verdad? Es Israel el que continúa aquí.
Entonces este vencido continúa siendo hermano, este que ha sido vencido continúa con vida, ¿entienden? Y además muchas de estas personas que han entrado a pelear, estas personas que tuvieron que responder también a un llamado del pueblo, de la nación, recuerdan que Absalón fue juntando también al pueblo, algunos sin conocer tanto ni lo que había por detrás, ¿verdad? Vamos a Canacuy Becuera, ojo, la gente, oye, junta, y el ejército en un momento tiene que también responder al que está delante. Por eso es que Joab enseguida hace detener, no más persecución, no venganza. El vencido, por lo tanto, continúa siendo hermano. Se detiene la guerra. El texto sigue llamando Israel a quienes huyen. Las divisiones políticas nunca deberían borrar la dignidad del hermano. Nunca deberían borrar la dignidad del hermano. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la paz comienza cuando alguien rompe la cadena de violencia. La paz solamente tenemos cuando alguien rompe la cadena de violencia. Si aquí se confrontan y yo y vos, y vos y yo, y vos y yo y yo y vos, etc. Cada uno ojeca entonces y no, nadie rompe, nadie es capaz de romper esa cadena de violencia. Por lo tanto, aquí el shofar es el que detiene la persecución. Es decir, aquí el shofar, es interesante, ¿verdad? El sonido es el código, es decir, este código es cese la guerra. Este código del shofar es cese la violencia. Este código del shofar es cese la persecución, no a la venganza, o pama la guerra. Entonces, también nuestras familias, nuestras comunidades necesitan voces capaces como el shofar, ¿verdad? De decir, basta el odio, basta con las heridas, basta con las venganzas. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es que Dios quiere reconstruir lo que el pecado divide. Va a enseñar reconstruir algo caído y solamente vamos a poder reconstruir solamente con el accionar del pueblo. Y justamente lo que Dios quiere es reconstruir. Dios no quiere dividir y dividir y dividir y cada vez peor, ¿verdad? Sino que esta tragedia de Absalón enseña que ninguna victoria humana es completa cuando queda un pueblo herido y dividido. Si el pueblo después continúa herido, si el pueblo continúa dividido, entonces quiere decir que esa verdadera victoria solamente la encontraremos cuando encontramos la comunión y cuando caminamos hacia la comunión, hacia la misericordia y hacia la paz. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les